Bueno, presento a Carla, que es la encargada del Laboratorio de Antropología Visual, y yo soy Antonio Sirión, profesor del Departamento de Antropología. Y bueno, como les decía Carla, este es el cineclub que organizamos conjuntamente el laboratorio, el departamento, y en esta ocasión con el proyecto de investigación sobre memoria y espacio urbano. Y bueno, pues esta es la última sesión de 4 que hemos tenido, muy interesantes, películas documentales sobre memoria, hechas por mujeres en México. Y pues cerramos con broche de oro. La verdad, a mí me da muchísimo gusto que hayamos visto Volverte a Ver, que es una película muy importante, que está teniendo muchísimo impacto, un recorrido increíble por festivales y muchos premios, pero digamos, más allá de las... pues como de los reconocimientos o los premios, en realidad es una película que sacude y que genera y que toca fibras muy sensibles y nos dice muchísimas cosas sobre nuestro país y sobre pues las capacidades de solidaridad y de apoyo mutuo que tenemos los ciudadanos. Y bueno, pues nada, Caro, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por facilitarnos la película. También, pues muchísimas gracias a Merle, que ahora la presentaremos, pero bueno, les quiero contar un poquito de la trayectoria de Carolina Corral, la directora de Volverte a Ver. Ella es antropóloga, egresada de la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ahí fue donde yo la conocí, en una clase con Carlos Flores, un colega, y después Caro pues me buscó porque se quería ir a estudiar la misma maestría que yo estudié en la Universidad de Manchester. Entonces, bueno, ahí como que nos volvimos más amigos y bueno, se fue a hacer la maestría y el doctorado al Granada Center for Visual Anthropology de la Universidad de Manchester, y después regresó a hacer un postdoctorado en el CIESAS, en la Ciudad de México, y además de una carrera pues muy exitosa como documentalista independiente. Bueno, también profesora invitada en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, en Cuba, donde también nos tocó coincidir y diseñar el programa de esta materia de cine directo, que bueno, fue toda una aventura que vivimos juntos. Y pues bueno, algunos de sus trabajos más relevantes, Semillas del Guamúchil del 2017, que estuvo nominada al Ariel, y Amor, Nuestra Prisión, un cortito de animación muy bonito, también con mujeres en la cárcel. Y bueno, pues ha trabajado muy de la mano con una antropóloga muy importante, Aida Hernández. Ahora nos cuentas un poco, Caro, cómo, digamos, el papel de Aida en todo este proyecto, en la película. Y bueno, nada más mencionarles también que estos dos trabajos que les acabo de mencionar están disponibles gratuitamente en Filmin Latino. Entonces, si les gustó Volverte a Ver y quieren conocer más del trabajo de Carolina, pues pueden recurrir a Filmin. Y bueno, les quiero presentar a dos invitadas que también nos acompañan el día de hoy. Merle es la productora de impacto del documental Volverte a Ver, que es digamos, eh, una función que empiezan a tener los documentales recientemente. No es una categoría, digamos, como clásica de la producción, y pues son documentales que justamente buscan incidir, que buscan generar un impacto y tener efectos en la realidad, en las luchas judiciales, legales, ¿no? En varios casos como es este. Entonces, bueno, Merle ha estado pues muy involucrada en esto, ¿no? En que no nada más se difunda y ya el documental, sino en que realmente llegue a donde tiene que llegar y cause el impacto que debe causar. Y también veo que ya nos acompaña Tranquilina, por ahí anda todavía en tránsito, pero bueno, Tranquilina es una de las protagonistas de la película, una buscadora incansable, como la habrán podido conocer en la película. Y bueno, pues muchísimas gracias a las dos por acompañarnos, bueno, a las tres, por supuesto, claro. Bueno, nada más pues para comenzar la conversación y darles a ustedes la palabra para que nos hablen de la experiencia, pues yo quisiera mencionar que Volverte a Ver es una película que, bueno, no sé, yo con la conclusión a la que llegué,
pues que nos muestra lo mejor y lo peor de nuestro país, ¿no? De nuestro mundo. Nos muestra, por un lado, a un Estado fallido, un Estado esquizofrénico, que incurre en todo tipo de violencia, simulaciones, encubrimientos, omisiones y complicidades, ¿no? Incluso a grados surrealistas, ¿no? O sea, gente que ha visto esta película en otros países dicen, no puedo creer que eso sea posible en este mundo, ¿no? Que haya un Estado cómplice de estas atrocidades y que haga las cosas tan, pero tan mal. Y por otro lado, la fuerza, la solidaridad de las madres buscadoras que, pues que en el dolor se hermanan, se acompañan, tejen lazos de solidaridad, de acompañamiento increíbles y que lejos de ser retratadas como víctimas, son pues heroínas, son ejemplo de valor, no sé, de un tesón increíble y bueno, creo que ese es como el principal valor sensible de la película, ¿no? Como juego de contrastes entre lo bonito, lo tierno, lo humano, lo solidario y la degradación de las instituciones del Estado, ¿no? Bueno, Caro, bueno, y además es un documental que mezcla de una forma muy efectiva investigación, ¿no? Académica, investigación judicial incluso, ¿no? La militancia, el acompañamiento como sociedad civil y también el arte cinematográfico y bueno, todo esto en proporciones muy adecuadas, ¿no? Que para lograr estos objetivos. Entonces, bueno, pues nada, Caro, cuéntanos cómo surgió el documental en tu estado, ¿no? En Morelos, es algo que de alguna forma te tocó, te atravesó, ¿no? Y a partir de ahí, pues te seguiste con esta historia. Y bueno, un poco cuál es el papel de AIDA, cómo fue, ¿no? La labor de investigación previa. Y también me gustaría que nos platiques el impacto que ha tenido, bueno, junto con Merle, ¿no? O sea, cómo ha sido recibido en México, en el extranjero, y qué reacciones causa. Gracias, Toño, por la presentación y a todos por estar aquí y por haber visto Volverte a Ver. Esperamos interactuar pronto con sus comentarios, también es bonito escucharles. Bueno, qué bueno que Lina y Merle se pudieron conectar. Lina siempre se conecta en acción, Lina siempre está conectada con pala y pico, en camiones, nunca está quieta, siempre está buscando y entonces se conecta desde donde puede. Me dijo que tiene poquita señal ahorita en el coche, entonces cuando Lina quiera intervenir, y tenga señal, tú echas un grito, Lina, espero que nos estés escuchando bien, si no te esperamos al llegar a casa. Sí, ya estoy llegando a casa, entonces ya bien. llegué. También nos comenta Merle que está Ana Cecilia Cedillo, que también es parte del equipo, ¿no? Encargada de... Pues, Ana Cecilia se conectó, está apoyándonos con redes, también redes sociales. Entonces, bueno, somos varias. Magali está llena de chamba, la productora, y Angie, la otra protagonista, nos acompañó en la mañana en la UAM. Su hija desapareció de la Universidad del Estado de Morelos, entonces era muy importante que platicara y conversara con los estudiantes de la UAM, donde yo estudié. Viridiana era estudiante de psicología cuando desapareció. Hablando de la memoria, hay un mural grande en la Facultad de Psicología que se le hizo a Viridiana unos años después de su desaparición y estábamos hablando que es hora de empezar a pensar en refrescar ese mural. Parece que las autoridades lo querían quitar y que cuando se le pregunta a los estudiantes de ahora quién es la niña retratada en la pared, los estudiantes ya no se acuerdan de Viridiana, entonces iba siendo momento de refrescar el mural. Queremos hacer una proyección en la Facultad de Psicología y como que la memoria hay que refrescarla porque si no se olvida muy fácilmente, ¿no? Y es interesante también hablar de memoria en este cineclub, porque la memoria de este documental es una memoria viva, ¿no? En este país se sigue buscando a los desaparecidos, todavía no aparecen todos, todavía no aparecen las dos hijas de las protagonistas de este documental. Entonces, también era un tema que salía cuando en el Festival de Guillón nos pusieron a conversar junto con El silencio de los otros, donde hablábamos de diferentes tipos de memoria, ¿no? Ellos están cavando fosas para
para hacerle justicia a esa memoria, para no olvidar, para recordar, y aquí seguimos haciendo documentales para seguir buscando, porque todavía estamos buscando a las desaparecidas, a los desaparecidos. Entonces es una memoria viva, ¿no? La del documental y la de la búsqueda en México. ¿Cómo me acerqué a las fosas? Como dijo Toño, yo vivo muy cerquita de la fosa de Tetelcingo, de Cuautla, y entonces en ese momento yo pertenecía a colectivos de audiovisual, específicamente a Emergencia MX, en ese momento que se formó cuando el Movimiento por la Paz, y varios cineastas, fuimos en algún momento como 15, documentamos las caravanas del Movimiento por la Paz y los primeros testimonios sobre desaparición que se atrevieron a dar las víctimas, que empezaban a salir del estigma en ese momento, ¿no? Eran tiempos de la guerra donde se seguía diciendo que la gente que desaparecía o moría en algo andaba. Eran esos tiempos todavía en los que la gente no se atrevía a salir a decir, mi hijo no estaba en algo, algo más está pasando. Y fue un poco cuando acuerpó Sicilia a las víctimas, y les dio un poco de cara, y en esas caravanas empezaron a salir las víctimas a contar sus testimonios, eran testimonios brutales. Y bueno, como parte de ese colectivo yo me quedé como relacionada y con el pendiente de contar alguna historia sobre desaparición en este país. Y entonces yo me acerqué a Tetelcingo, como que no podía creer que estuvieran exhumando cuerpos tan cerca de donde vivía. Sonaba como surreal, que además no estuviéramos haciendo nada, que la vida en Cuautla, en Cuernavaca, en Tepoztlán siguiera igual. Y entonces yo me fui con la cámara pensando que iba a ser nada más un cortometraje para mi colectivo, ¿no? Pero pues ya estando allí había una historia tremenda detrás que dejar, de la cual dejar testimonio. Y allí también conocí a Lina, a Angie, a Edith, ¿no? Edith en ese momento empezaba también a conocerlas a ellas, era súper tímida, no esperaba encontrar a su hermano en esa fosa, ella iba como a mostrar apoyo y ayudar. Y ahora Edith es una de los pilares de uno de los colectivos morelenses de Regresando a Casa Morelos, ¿no? Sigue ayudándolas un montón y sigue. Y todos esos vínculos y relaciones los formamos ahí, en la fosa. También ahí, como dice Toño, en una historia como de tanto dolor y desesperanza, era claro que la historia se tenía que contar a través de las mamás, a través de ellas, de su valentía al haber logrado abrir una fosa del Estado y de la Fiscalía, que no fue cosa menor. Todo ello también se logró gracias a una coyuntura que había en ese momento de varios actores que estábamos allí, incluyendo en ese momento la UAM, y la postura del rector de ese momento fue contundente al querer y a apoyar la apertura de la fosa. Estaba el rector, estaba el grupo de antropólogas que menciona Toño, que después se conforma como GIASF, Grupo Interdisciplinario de Antropología Social y Forense, que conforman Carolina Robledo, Mayek, en ese momento también Aida Hernández. En realidad, con Aida nos volvió a encontrar la fosa y esta historia de desapariciones en Morelos, porque ella y yo colaborábamos más bien en el colectivo de la cárcel, del cual surgieron los cortometrajes Semillas de Guamúchil y Amor Nuestra Prisión, pero sin querer nos encontramos las dos otra vez en la fosa, ¿no? En la urgencia de hacer algo por esa realidad tan atroz que estaba pasando y de acompañar a las mamás. Entonces éramos como varios actores en ese momento encontrándonos allí. Después ellas, igual como con esta antropología que quiere hacer algo y no solo quedarse en el salón, empezaron a diseñar talleres para las mamás, y ahí es el taller que sale en el documental, ¿no? Como prepararlas un poquito antes de ir a la fosa, como ellas eran las que tenían la autorización de entrar. En ese momento creo que les negaron el acceso a un perito fotográfico, por eso es que las mamás dibujan y no tienen fotografías. Entonces las antropólogas intentan entrenarlas lo más que se pueda para que llegaran capacitadas a registrar lo que vieran, ¿no? en las fosas. Eso es un poquito el contexto en el que hicimos el documental. Yo grabé Tetelcingo todavía, que fue la primera fosa,
sin saber un poquito a qué estaba mirando. Estaba un poco en shock, grabando todo y a la vez nada, con un equipo que me habían prestado, sin un sonido bueno, yo sola, con una 5D que limita un poco los movimientos de cámara. Entonces, básicamente el material de Tetelcingo no es bueno, no tiene calidad técnica, pero además no sabía qué estaba mirando, ¿no? Entonces, Jojutla fue la segunda fosa en la que llegamos con un poquito más sabiendo que queríamos retratar, que era toda esta cotidianidad que las mamás habían vivido y que estaban viviendo en la fosa, como ese día a día irónico de compartir ahí, de llorar ahí juntas, de enojarse, de accionar allí, de llevarse comida. Entonces, creo que Jojutla, el documental es sobre Jojutla también principalmente porque la mirada ya había madurado un poquito, ¿no? Sobre la... Y bueno, claro, después de que lo acabamos, toda la estructura que también menciona Toño de que es un documental que a la vez parece un reportaje policíaco, fue algo muy interesante tratar de construirlo como con un background antropológico, pero también teníamos que explicar policíacamente, criminalmente, investigativamente lo que nosotras mismas habíamos aprendido en el camino. O sea, yo no sabía cuáles eran todos los protocolos que debía seguir alguien para enterrar un cuerpo y los fuimos aprendiendo en el camino, también las mamás, y entonces en ese camino vas entendiendo no solo moralmente, sino criminalmente estuvo mal hecho esos enterramientos, y entonces como había que explicarlos también a la audiencia para que entendieran como todo el ultraje implicado allí, había que enseñarles y llevarlos por la escuela que nosotros tuvimos, ¿no? Que fue el taller de antropología y también las búsquedas en campo, etcétera. Entonces sí fue bien complejo de estructurarlo y la verdad es que el editor Pedro García, que es co-guionista de esta película, tiene mucho que ver ahí con su expertise de cine, nos fue como ayudando a armar ese rompecabezas de criminal para poder entender qué había pasado, y luego yo seguía jalando mucho la parte de que no fuera totalmente un documental que se fuera hacia lo reporteril y hacia la nota roja, sino que la ternura, las mamás compartiendo fueran también un eje súper importante, ¿no? Entonces, por ahí fue un poco lo que sucedió. Después viene la idea de que, claro, había que llevarlo a festivales de cine, pero también generarle otro caminito que pudiera generar lo que le llaman ahora impacto. Y para eso ahí se integra Merle en este nuevo término que se llama impacto, que como dice Toño es un poco nuevo. Yo diría un poco que es sistematizar lo que ya muchos documentales hacían, que era básicamente activismo, ¿no? Tratar de llevar el documental más allá de las pantallas de cine. Ahora se le llama como campaña de impacto, que para mí es como un término gringo para, en realidad, que importamos para sistematizar algo que los documentalistas ya venían haciendo con o sin financiamiento, que era llevar el documental más lejos de las pantallas de cine. Bueno, esta es como una introducción, igual y pueden participar ahora Lina y Merle explicando un poquillo de la campaña, o vamos avanzando también en diálogo para que no sea puro de aquí para allá y podemos generar diálogo. Claro, no sé no, si muchas quieren gracias, empezar Lina o digo, Merle ahora. increíble para abrir la conversación. Pero bueno, sí, desde luego nos encantaría escuchar a Lina y a Merle, ¿no? Lo que nos quieran compartir, y a partir de ahí pues abrimos los micrófonos para que nos puedan, bueno, y el chat para que nos puedan plantear sus comentarios o preguntas. Entonces, Merle, digo, ya que terminó Caro con el tema del impacto, ¿por qué no nos cuentas un poquito más y después le damos la palabra a Lina? Yo le iba a decir a Lina que si no quería intervenir ahorita y luego yo la sigo como para cerrar esa idea con qué es lo que busca hacer el documental, ¿no? Como sumar estas dos realidades y ver cómo le damos salida por ahí. Pero bueno, no sé. Lina, ya estás en casa, ¿no? Lina, desde que terminó el docu, fue fosa de Jojutla y Tetelcingo, pero después su lucha mucho es ir a campo y buscar con las caravanas y las brigadas de búsqueda, ¿no? Entonces,
como que ese es su fuerte. Creo que las mamás luchan desde distintas trincheras, muchas desde con las fiscalías, muchas desde fuera, muchas en búsqueda, y creo que Lina es de las que se la pasa en campo en búsqueda, ¿no? Lina, ¿nos escuchas? Ay, sí, claro, Te escuchamos, claro y adelante. fuerte. Bueno, me presento. Primero doy las gracias por el espacio y pues por estar aquí y por ver el documento. Muchas gracias. Pues yo siempre le he dicho a Caro, a Merle, que ustedes son la voz de los que ya no tienen voz, y gracias a ustedes que dan réplica, pues las vamos a dar a conocer pues lo que estamos viviendo, o sea, que nos han matado en vida desde el momento que no sabemos nuestros hijos. Yo busco a mi hija, Mireya Montiel-Hernández, que desapareció el 13 de septiembre del 2014, y pues bueno, desde el 2015 me he dedicado pues a las caravanas y a las brigadas en diferentes estados, ¿no? Pues está lo de, como dice Caro, pues las fosas, porque en el caso de Edith, pues ella no se imaginaba que iba a encontrar a su hermano ahí, y pues hemos aprendido a buscar hasta debajo de las piedras, ¿no? Y aunque decían que esa fosa era común, que era del gobierno, más sin embargo no tenían los protocolos que tanto ellos mencionan, ¿no? Y trataban a nuestros seres queridos pues como basura. El objetivo para mí siempre algo desde que Caro nos planteó este bonito, ¿cómo le podemos decir, Caro? No sé, pero es muy bonito, es muy sensible y creo que transmite, ¿no? Transmite mucho a las demás familias, que es lo que queremos, ¿no? Porque hay muchas familias que están pasando esta situación, y no solo en Morelos tenemos estas fosas comunes, ¿no? Donde los mismos fiscales, los mismos, en las mismas semefos no siguen nosotros, siguen enterrando a nuestros familiares, aún sabiendo que tienen un rostro, que nosotros podemos reconocerlo en cuanto ellos hacen el levantamiento, lo tienen años y años ahí en semefo, y ya después los tiran como basura, ¿no? Y nuestro familiar pues no es una basura, es nuestra vida. El documental es esto, ¿no? Para que las familias también, las que no están viviendo esta situación, también se sensibilicen, y para que también las familias que sí están de este lado, pues sepan que sí se puede luchar contra un gobierno omiso, ¿no? Y pues bueno, no sé qué más decir, pero para mí la finalidad del docu pues es esto, ¿no? Abrirle los ojos a las demás personas y que se unan a esta causa, y que ya no siga sucediendo, y que el gobierno pare de hacer tantas atrocidades. Gracias. Muchas gracias, Lina. Un orgullo tenerte con nosotros y, bueno, los respetos. Merle, Gracias a ustedes. adelante. Ay, pues muchas gracias. Sí, a mí sí me hace bien importante también pues escuchar de viva voz de Lina, pues de esta situación, ¿no? Lo que se busca transmitir con el documental, y que pues todo lo que hemos hecho de campaña de impacto hemos querido hacerlo muy de la mano con ellas, viendo nosotros qué podemos proponer, qué posibilidades hay, pero pues obviamente ellas son quienes tienen esta lucha y quienes pues la encabezan. Entonces es una herramienta más. Yo siento el documental, la investigación, la antropología, o sea, hay diferentes herramientas que todas pues pueden poner un granito de arena para buscar. Entonces, yo me integré al equipo en 2019, cuando el documental estaba en sus últimos cortes de hacer edición, o sea, ya vi esa versión, y desde la primera vez que yo lo sentí una energía muy femenina alrededor del documental. Yo venía de haber colaborado, igual que Ana Ceci, con el documental Hasta los Dientes, en lo que se llamó Campaña de Impacto, y que, como bien dijo Caro, surgió de un activismo, ¿no? De ver una herramienta en esta parte audiovisual que nosotros desconocíamos y que nos abrió muchísimas puertas, pero ahí siento lo contrario, una energía como muy masculina, el caso es de dos chicos, no sé qué, y aquí a mí me impresionó mucho, porque sin que se busque ser necesariamente el enfoque, se imprime esta mirada también como feminista, que reivindica el poder que tenemos las mujeres y las diferentes mujeres que existimos, y en eso me gusta mucho pues que son realizadoras, que las protagonistas son mujeres, desafortunadamente pues que buscan a sus hijas
desaparecidas, y que en el equipo mucha parte del crew, obviamente también con contribuciones de chicos bien valiosos, pero como que la Mari Carmen Graue, que hizo la música y que te toca el corazón, pues no sé, cada quien fue poniendo eso, y entonces yo siento que es una documental, ¿no? Como que siempre he sentido esta energía muy femenina en torno. Y cuando yo lo vi me hizo sentir mucho esa parte de la experiencia sensorial que también transmite, como por ejemplo, pues desde que uno escucha, no sé, o sea, estos ruidos horribles de la excavación, las voces monótonas, y cómo contrastan pues con toda esa vida, con cómo ellas mismas hablan de cómo los desaparecidos se llevan en el paladar, en el olfato, de cómo pues se siente, ¿no? La desaparición, pero también cómo se siente la alternativa, que es la esperanza, y que son pues estas escenas tan bonitas, que son como dulces, de donde está todo el autocuidado, ¿no? Y de toda la solidaridad y sororidad y los vínculos que se tejen. Entonces, a mí esas fueron cosas que desde que llegó el proyecto, o sea, fue como un poco el destino, porque aparte Caro y yo nos conocimos, yo siempre lo voy a decir, o sea, como por el destino, donde en un retiro, digamos, de temas de documental e impacto social, nos tocó estar sentadas juntas y empezamos a platicar de que, ¿y tú qué haces? Que tengo un documental sobre las madres que buscan en Morelos, y tú, yo estoy haciendo una investigación sobre las madres que buscan en Nuevo León, y nos pusimos a preguntarnos por qué son en su mayoría las mujeres quienes más están buscando, y yo creo que eso fue lo que nos hizo el clic, que cuando ellos empezaron a buscar a alguien que pudiera sistematizar pues esta parte del impacto, pues como que fue un match perfecto, ¿no? Desde todas. Entonces, a partir de ahí hemos venido trabajando, pues conocí a las colectivas y pues te atrapan el corazón, porque aparte yo siempre le recomiendo a la gente que nos demos la oportunidad de escuchar a las personas. A veces pues sí hay un dolor muy grande que es muy difícil y que a veces nos da miedo, pero cuando nos abrimos a escuchar también pues son espacios muy, muy amorosos, como todos, pues con sus conflictos, con todos somos personas y muy diferentes, pero o sea, creo que eso que trasciende, eso que se ve en el documental, trasciende la pantalla y empieza a generar comunidad, ¿no? También en torno a ciertos proyectos, una comunidad que ya existe, pero a la que llegamos estos nuevos miembros. Entonces, son algunas de las cosas con las que yo me quedé mucho, y bueno, ya pensando en la campaña de impacto, pues como vieron en la película, la fosa continúa sin que se retiren todos los cuerpos que han estado ahí enterrados, hasta el día de hoy, no se han identificado a las personas que se recuperaron ya hace prácticamente 4 años, y no sabemos cuántas más fosas hay de este tipo, ¿no? Entonces, ya pensando, dijimos, bueno, ¿qué queremos que haga este documental? En primer lugar, no solo las demandas políticas, sino acompañar a los familiares. Y creo que ha sido como muy buena experiencia, porque además dentro de la pandemia pues nos cambió todo el contexto de cómo se puede ver una película, y aprovechamos que, por ejemplo, los familiares a sus búsquedas a todos lados se llevan su celular, ¿no? Y Lina, tuvimos una estrategia de algunos vínculos que mandábamos, y entonces familiares en las brigadas en Sinaloa, en Baja California, lo pudieron ver, y eso ayuda a socializar otras formas de buscar, porque lo que hicieron las buscadoras en Morelos pues también es un precedente que le puede servir a otros colectivos dentro del país y en otros lugares, ¿no? Entonces, pues creemos que eso es importante, y de hecho justo otro colectivo, Buscadoras de Guanajuato, nos terminó buscando a raíz de una proyección en línea que hubo y que pusieron que les interesaba la base de datos que ellas hicieron. Ahorita hablaremos de esa base de datos, seguramente Lina y Caro podrán contar más. Pero bueno, ha propiciado eso, el encuentro entre diferentes grupos. Entonces el documental como herramienta de acompañamiento es el primer objetivo. El segundo pues es hablar sobre la crisis forense que está pasando en nuestro país, donde hay, según la investigación de Quinto Elemento Lab, al menos 38,000 personas en la misma situación que vimos en el documental, y pues tenemos más de 80,000 personas desaparecidas. Entonces muchas podríamos localizarlas de esta forma, como fue el caso de Edith, y pues mostrar la base de datos, ¿no? Que ellas hicieron como una estrategia alternativa para la identificación, porque el gobierno no lo está haciendo. Entonces, eso lo hemos podido hacer gracias a las oportunidades en festivales o estos espacios que abre el documental, pues lo hemos podido hacer incluso con gente de otros países, ¿no? Que también podamos elevar a nivel internacional la conciencia sobre lo que pasa acá. Y finalmente, pues
también muy importante incidir en el caso concreto de la fosa de Jojutla, donde se estaba pidiendo la identificación de las personas y donde se logró, pues en noviembre del año pasado por fin hubo unas mesas de trabajo que, bueno, Lina ya nos contará más del seguimiento, pero que como siempre con el COVID, que es el pretexto perfecto, pues el gobierno se está quedando atrás, ¿no? Entonces, por eso queremos que este documental, de la mano de todas las estrategias políticas que ya llevan las colectivas de Morelos, Familias Resilientes y Regresando a Casa, pues que también pueda contribuir en la medida de incidir en este caso. Entonces, pues eso es lo que hemos estado impulsando desde antes incluso de que se lanzara el documental. Fue como todo un rollo adaptarnos a la pandemia, pero nos dimos cuenta que pues que se le puede dar la vuelta y que con lo que hay ahorita podemos tener estas oportunidades. Entonces, yo creo que yo la dejaría ahí y agradecerles mucho el espacio para platicar. Muchas gracias, Merle. Sí, justo esa reflexión que comentabas ahora es la misma que yo tuve ayer, que volverte a ver. La cantidad de crímenes, de omisiones, cómo está permitiendo el COVID que se laven las manos los responsables, las autoridades, de un montón, de una infinidad de cosas sumamente alarmante. Bueno, aunque el tema es tan fuerte y inevitablemente siempre tiene como en las discusiones el peso, ¿no? El análisis de la realidad que nos devela. Me gustaría hacer bueno, más bien pedirte, Caro, un comentario sobre la forma, sobre, digamos, la estrategia narrativa, la construcción del discurso audiovisual, que es sumamente efectiva, ¿no? Es un documental que me parece ejemplar porque es muy modesto, es como muy sutil, no tiene grandes alardes artísticos, ¿no? O sea, como que el protagonismo está donde tiene que estar, que es en las mujeres, en la historia. Sin embargo, es muy efectivo como poco a poco nos va envolviendo, nos va metiendo en la historia, y aquí creo que justo el editor, guionista Pedro hizo una labor increíble. Leitmotiv de la voz que escuchamos de los altavoces, ¿no? Que nos va dando cuenta del paso del tiempo y del número de cuerpos que se van desenterrando, y como que va creciendo la indignación, ¿no? Y nos va llevando de la mano. Creo que funciona maravillosamente. Y bueno, y ese como balance entre tener muchísima sensibilidad, pero al mismo tiempo no es ni sensacionalista, ni sentimentalista, ni, digamos, no exagera el drama. La realidad ya tiene una tragedia impresionante, entonces no hacía falta recargar demasiada la música ni nada, ¿no? Entonces creo que está muy bien logrado, y pues quería preguntarte eso, ¿no? Sobre la construcción, sobre el estilo, sobre técnicamente cómo se acercaron. Digo, se puede percibir que no hay un equipo enorme, ¿no? No hay como luces, cámara, acción y todo, sino que eres básicamente tú con la cámara, un sonidista. Cuéntanos un poquito cómo fue eso, y ya después regresamos sobre la temática y lo que nos muestra. Sí, gracias. Pues sí, como les conté un poquito, me fui acercando como a Jojutla, ya más o menos sabiendo en qué quería mirar, que era la interacción, sobre todo la interacción entre familiares. Algunas personas ya las conocía de años, de tanto mamás como integrantes de colectivos, de organizaciones civiles. Entonces, yo no era una figura totalmente desconocida en las fosas, ¿no? Como que ya algunas personas me conocían, otras me fueron conociendo, pero también fue estar constantemente durante las exhumaciones casi todos los días, como necesario para también volverte parte de, ¿no? Y no nada más ser como un reportero que llega, pregunta y se va, y no hay una interacción con las personas y con los familiares, y entonces te vierten la información repitiéndote cosas que le repiten a todos los periodistas para poder encontrar a sus desaparecidos, y listo. Creo que después de tantos años de guerra y de el número de víctimas que ha crecido muchísimo, nos empezamos a sordear con estos temas, ¿no? Y como que todas las mamás las empezamos a dibujar como una misma, y nos perdemos entre tantos nombres y tantos desaparecidos y tantas mamás buscando, que yo pensaba cómo podíamos cómo constantemente tenemos que darle la vuelta a representar estos temas
de maneras distintas y creo que para mí era muy... Viendo a mis colegas periodistas allí, a quienes les agradezco su presencia en las fosas, porque mientras uno se toma el tiempo para irse a su casa a editar muchos años, ellos estaban sacando constantemente la nota. Pero justo eran estos personajes que llegaban a entrevistar directo rápidamente los testimonios de las mamás y se iban y sacaban nota. Y yo decía, bueno, ¿cuál es mi papel allí? ¿Qué cosa puedo hacer distinta si ya hay tanta prensa cubriendo el día a día? Y creo que decidí que mi rol ahí era observar, ¿no? Observar en lugar de preguntar. Mucho de esto, claro, que viene de la escuela de antropología que te enseñan mucho y te invitan mucho a que lo audiovisual no solo es la entrevista y el discurso y el diálogo, sino las acciones de las personas. Entonces, bueno, viniendo de esa escuela, pensé que mi rol era retratar lo que estaba sucediendo allí, observar la interacción entre las personas, la convivencia, y darles y prestarle atención a esos otros detalles que de pronto el periodismo o la rapidez puede matar, ¿no? Por ejemplo, yo tenía claro que cuando en las secuencias del ADN, cuando se les pregunta a las familias como un listado de datos técnicos sobre sus familiares, su color de ojo, tatuajes, estatura, para las familias era evidente que esas preguntas eran más que un vertedero de datos técnicos, ¿no? Tocaban en ellas el recuerdo, la memoria, ¿no? Preguntarles sobre sus familiares es abrir una puerta de la memoria, acordarse de sus lunares, de sus cicatrices, de la ropa que llevaban. Entonces para mí era importante retratar, por ejemplo, estas cositas, ¿no? Que pareciera un listado de preguntas, pero para cuando se las haces a un familiar es mucho más. Y entonces era un collage de todas esas preguntas que les hacían y de cómo detonaban en todos recuerdos, ¿no? El color de sus ojos, su estatura, cómo cada uno de esos individuos para ellos y para ellas significa todo, ¿no? Y bueno, la convivencia entre ellas en la fosa, pues era muy así, muy como la escena de Dulce, la mamá cuyo hijo transvesti desaparece. Era así, llegarse a sentar y conversar entre ellas y compartir y llorar juntas y reclamar juntas y los días transcurrían así. Sobre la estructura del altavoz, también fue para mí muy así como vivimos los días de exhumación, o sea, sí era como sorpresa, no les vamos a revelar más de lo que ustedes encuentren. Entonces, inicialmente eran 35 cuerpos y lo fuimos viviendo así, o sea, día a día eran noticias nuevas, ultrajes nuevos y se rebasó por mucho los 35 cuerpos. Al final salieron 88 y no teníamos idea. Y el gobierno no lo iba a revelar y lo reveló solamente porque las mamás el último día de exhumación en una de las paredes encontraron una bolsa de plástico y decidieron exigir rascar más para ver si había más cuerpos allí y así fue como se exigió que se abriera, que se encontraron otros 2 cuerpos y se exigió que se expandiera la fosa. Si no, gobierno no iba a rascar más. Entonces, sí era así como un suspenso en el que nos tenían sobre cuántos cuerpos eran y quiénes eran. Entonces decidimos construirlo un poco así, ¿no? Como que los días iban avanzando con información nueva, sorpresiva, y bueno, lo anterior ya lo expliqué un poquito, ¿no? Cómo tuvimos que preparar un poco a la audiencia para entender lo que iba a pasar en las fosas y para entender lo que las mamás descubrían en la noche, ya tener un poquito de bagaje forense para entender todos los agravios que ellas iban descubriendo en las noches, ¿no? A través de sus dibujos. Los dibujos también se vuelven una pieza muy importante en el documental y también fuera del documental, porque ahora nos platicarán un poquito más Lina y Merle. Nadie, ni siquiera la UAM ni las instancias independientes han entregado los resultados sobre los cuerpos que están allí. Entonces yo escribo un artículo sobre el hecho de que esos dibujos que parecían que no sabíamos qué lugar iban a tener en la historia, pues resulta que es el archivo civil, el único archivo civil que existe sobre los cuerpos que fueron enterrados hasta que nos entreguen los demás, ¿no? Entonces ni PGR, ni Fiscalía, ni los médicos de la UAM han entregado
los resultados de los cuerpos. Entonces resulta que los dibujos de las mamás son el archivo único, el más importante, hecho además con muchísimo amor. Y yo escribo por ahí al respecto en A dónde van los desaparecidos, se llama el archivo Jojutla, arrancar imágenes del Estado. Y bueno, también se vuelven a centrar en el documental, entrar a indagar qué es lo que había en la fosa, viéndolo obviamente con respeto y no desde una perspectiva morbosa, y para eso creo que el hecho de que sean dibujos y no fotografías ayuda mucho, ¿no? Ver además como todo el cuidado que le pusieron ellas, Lina, Angie, Edith, etcétera, las demás, en dibujar y en explicar. Y bueno, toda esta interpretación que ellas tienen sobre un brasier, ¿no? No es cualquier brasier, es el brasier de una chica que podía estar estudiando, que la podían estar buscando, etcétera. Entonces, la interpretación de los cuerpos que están allí a través de la mirada de ellas también es fundamental, ¿no? Porque son ellas quienes están buscando y quienes ponen el valor que debe de tener cada uno de los cuerpos que se enterraron. Bueno, ese es un poquito espero haber hablado de la estructura. Como Toño me pidió, fue un poquillo por ahí, una mezcla entre lo que yo vivía en el campo y lo que el editor necesitaba para ir construyendo una historia que se entendiera también por la audiencia, que entendieran todos esos datos forenses que fuimos aprendiendo todos en el camino, incluso las mamás. Muchísimas gracias, Caro. Bueno, para regresar y adentrarnos un poquito más en el tema, bueno, yo nada más quisiera mencionar que a mí me parece admirable y ejemplar cómo vamos viendo en la película este proceso de agencia y de empoderamiento de las madres y digamos, de la ciudadanía, de la sociedad civil, exhibiendo y confrontando al gobierno, llevándole a asumir responsabilidades que estaba, digamos, omitiendo por completo, y cómo, o sea, digamos, le exigen y exhiben al gobierno en su inoperancia, este estado fallido y esquizofrénico que decía, pero tampoco esperan que el gobierno haga nada por ellas, ¿no? O sea, ellas se capacitan, se forman, se meten a la fosa, hacen el registro, o sea, entonces surge una arqueología forense vernácula, un derecho popular, como dices, un archivo civil, ¿no? Entonces, como que vemos cómo ante el vacío del Estado es la ciudadanía la que da pasos hacia adelante y resuelve, bueno, no resuelve, pero enfrenta la realidad y hace lo que el gobierno está dejando de hacer. Y eso me parece que, digamos, en este caso es muy potente, pero sirve como ejemplo para muchísimas otras movilizaciones y acciones sociales, ¿no? Como no hay que esperar, no basta con salir a la calle y gritar, hay que tomar las riendas y capacitarse, formarse, y bueno, eso, ¿no? Me parece ejemplar. Entonces, no sé si Merle, Lina o tú, Caro, quieran comentar un poquito más sobre ese proceso de aprendizaje, que pues también desde la antropología siempre hablamos de hacer, construir con, ¿no? Lo otro como que sea colaborativo, y aquí pues justamente surge ese conocimiento, ese intercambio de saberes desde abajo, ¿no? Para reemplazar lo que no hay. Yo me acuerdo mucho de una anécdota que Lina me contó, igual no la refrescas, Lina, de cuando fuiste a la caravana, creo que fue en Guerrero o en Michoacán, donde gracias a todo el conocimiento que ha adquirido y además a sus agallas, porque Lina es particularmente rebelde, se logró que se encontrara un cuerpo de por allá, porque los peritos fueron y ya, bueno, cuéntanos tú, Lina, los peritos fueron y ya habían medio rascado donde se supone que había y dijeron, bueno, no hay nada, y Lina dijo, no, las cosas se hacen así, así y así, así es que vuélvanlo a hacer. Entonces, a mí me impresiona mucho como esa capacidad donde ya no les pueden ver la cara porque ellas ya saben cómo se encuentra alguien. Lina, ¿te acuerdas de esta cosa que me contaste? Y obviamente lo que quieras compartir sobre tu proceso de aprendizaje todos estos años. Bueno, lo que pasa es que esto pues pasa en diferentes estados, en todas las búsquedas que he participado. Los peritos ya han estado en ese lugar, ¿no? O sea, ya han estado ahí, han hecho un levantamiento y no llevan todo, ¿no? Yo como mamá,
yo necesito, si mi hija llega hasta un lugar, yo necesito que me la entregue completa, o sea, ya no me la entrega con vida, pero a mí me la completa. Entonces, es un estire y afloje siempre que salimos a búsquedas. No recuerdo, Caro, cuál de todas, pero bueno, en Baja California así sucedió, ¿no? Ya habían ido peritos, o sea, ya habían hecho levantamiento, más sin embargo encontramos todo el cráneo, faringes, molares, que son súper, súper importantes para una identificación. Eh, igual la hija ya habían, hasta tenían la cinta de que tirada y botada, de que ya habían hecho esta búsqueda, más sin embargo encontramos un cuerpo completo, ¿no? Completo el cuerpo, cuando ellos ya estaba acordonado el lugar, ya habían. Entonces, en Michoacán, ven una fosa, entran peritos, embalan dentro de la fosa, yo solo observo de afuera, no sé su chamba, pero cuando ellos quitan la cinta, de nosotros no podemos usar, dije, bueno, ok, ya acabaron su trabajo, ahora me toca a mí. Bueno, entro a la fosa, empiezo a buscar, bueno, encontrando la primera pieza, pues obvio los peritos me querían comer con la mirada, porque encuentro una falange, ¿no? Cuando ellos dicen que habían cribado la tierra, ya habían terminado los trabajos para ellos, ya nos íbamos a retirar del lugar, ¿no? Para nosotros es súper importante porque esa diligencia era justo de una mamá que le habían dado esta información que ahí habían puesto a su hija, ¿no? Se llevan el cuerpo de su hija, más sin embargo lo pierden, no se sabe qué pasó con el cuerpo, Fiscalía se lo lleva, está doblemente perdido, con la esperanza de encontrar algo más, la mamá regresamos a esa misma fosa. Y efectivamente, mientras los peritos no encontraron absolutamente nada, cuando entra a su servidora, encuentro 34 fragmentos óseos, ¿no? Entonces, para mí, o para las familias, es bien, bien importante esta parte, ¿no? ¿Y cómo lo vamos aprendiendo? Pues ahí, estando encima de ellos, haciendo coraje el día con día. Y como lo veo en el docu, pues sí nos preparamos, aprendemos cómo son las partes de un hueso, ¿no? De un hueso humano. Porque en el campo tenemos que saber, tenemos que, porque ellos nos pueden decir es de animal, es de perro, ¿no? O es un conejo, pero sin embargo nos preparamos y ya no nos dan atole con el dedo, porque ya llevamos ese conocimiento también de cómo se ve una fosa, ¿no? O sea, también leer la tierra, leer las capas de la tierra. Entonces, pues ahora sí que la práctica y pues gracias a Dios que existe gente solidaria y que nos regala estos talleres que nosotros podemos emplear cada. Perdimos a Lina, ¿no? Sí, perdón. Ya. Porque, porque es lo mismo, o sea, el Señor no quiere que me expanda cuando yo voy a buscar, ¿no? A verlo cómo trabaja. O sea, yo voy y me subo al cerro y me meto a barrancas, pero él no lo entiende porque no es su familiar. A él le dijeron, aquí hay un posible y ahí nada más quiere estar y nos quiere tener ahí encerradas, ¿no? Ahí el perímetro, ahí viendo cómo trabaja el Señor. Ya se echó toda la semana y no ha encontrado nada, ¿no? Entonces, Ay, Lina, otra vez te dejamos de escuchar. No sé si tú nos sigues a nosotros, se quedó congelada también. y pues bueno, las anécdotas que les podría contar, pero gracias a Dios, pues las familias ya no tenemos una venda en los ojos, pues estamos despertando y estamos levantándonos, ¿no? Pues levantando la voz. Muchas gracias, Lina, por tu testimonio, por tu valentía. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere? Ya había algún comentario por ahí en el chat y bueno, si quieren a partir de ahora levantar la mano o hacer su comentario por escrito y Carla nos hace favor de leerlos. Entonces, adelante, Carla. Sí, Juan Fernando Hernández dice, en comparación con otros documentales de desaparición forzada o desplazados, en
En otros casos, las autoridades son culpables por omisión. Acá las autoridades participan directamente en el encubrimiento de información que llevará a la localización de personas desaparecidas y se ve cuando llega la expresidenta municipal. Por desgracia, la situación de Morelos tiene eco en distintos estados. Sí, gracias por ese comentario. Claro, pongamos al centro que este es un documental sobre una fosa del Estado, ¿no? O sea, como nunca olvidar esa parte, no es una fosa clandestina, es una fosa del gobierno de Morelos, donde hay presidentes municipales implicados, no solo Hortensia Figueroa que aparece en el documental, sino Retiguín, su anterior, el anterior presidente municipal, donde Rodrigo Dorantes, que fue el fiscal, que estaba a cargo pues, de la fiscalía cuando ocurrieron las fosas. No olvidar que el docu no lo menciona, pero en realidad fue porque él desapareció del panorama en cuanto lo de las fosas se hizo público. Entonces se fue de Morelos y lo pusieron en la PGR de Durango. Cuando hacíamos los análisis de riesgo, todo el mundo apuntaba a que de quien teníamos que cuidarnos era de Rodrigo Dorantes, ¿no? Porque él era verdaderamente como la mafia y pues desapareció muy pronto, se fue. El único juicio que está abierto contra funcionarios en el estado de Morelos es contra Ana Lilia Guerrero, lo tienen abierto María Amalia Hernández, que es la mamá de Oliver, quienes descubren la fosa porque enterraron allí a su hijo. Ellas abren un juicio contra Ana Lilia Guerrero, que es la exdirectora de servicios periciales de la zona de Cuautla en ese momento. El juicio va muy lento, va muy atorado, pero es el único juicio abierto contra todos los funcionarios, más de 43 funcionarios implicados en estos entierros. Entonces, sí es importante subrayar que es una fosa del gobierno, que el Estado está implicado en desapariciones. Todavía falta entender exactamente por qué, si están como teniendo una retribución económica por esto, de qué manera especialmente están vinculados con el crimen organizado en Morelos para desaparecer los cuerpos. Hay una red de trata de mujeres muy impresionante en Morelos, en Cuautla, en Puente de Ixtla, y la fosa es muy evidente que también es una tapadera de la trata de mujeres. El último cuerpo que se entregó de Tetelcingo hace un mes es una chiquita, adolescente, y todo indica que detrás de eso hay una red, hay una tratante y demás personas. Entonces, sí, pues es grave, ¿no? Que el Estado esté implicado en la desaparición de personas en nuestro país. Merle ya mencionó que fueron 48,000 los cuerpos que han pasado por CEMEFO. Ya tenemos 88,000 desaparecidos. Eso quiere apuntar que la mitad de los desaparecidos han pasado por CEMEFOS y no nos han dicho quiénes son ni dónde están. O sea que más de la mitad de los desaparecidos están en fosas comunes. Y eso me lleva un poquito a recordar el estreno de este documental. Casi que fue una proyección en el plantón, la que Lina también está en plantones constantemente, y a lo mejor Merle nos puede hablar de eso y también Lina, porque ellas estuvieron ahí. Y una de las partes que impactaba es que es como a los familiares les llega de manera distinta este documental que al público en general que no ha vivido una desaparición tan de cerca, aunque creo que a estas alturas ya es muy difícil considerarse a alguien a quien la desaparición no lo ha tocado de alguna u otra manera. Pero bueno, el recibimiento del documental allí fue distinto al de mucho público en general que a veces no quiere ver esto o le da miedo o ya no quiere ver cosas así. Y creo que lo del plantón fue un poquito distinto. Igual Merle y Lina nos pueden contar sobre esa proyección en el plantón de familiares. Y vamos con Adriana y luego con Sergio. Gracias. Bueno, sí, primero, pues muchas gracias por compartirnos su experiencia. La verdad es que pues mi admiración entera por su valentía y por su fortaleza, no solamente para enfrentar ese momento, sino para seguir con con este mismo empuje, ¿no? Para mantenerse en pie. La verdad es que mi admiración total. Y me surge una duda que, bueno, considerando también esta última aclaración y
y refuerzo de la idea de que esta fosa es del Estado. ¿Qué protocolos siguieron de seguridad? ¿Qué protocolos de seguridad siguieron durante pues, la grabación? Pero también, bueno, sobre todo las mamás, ¿no? Para estar más o menos a salvo, sobre todo cuando el Estado está tan metido en este asunto. Y bueno, nada más eso. Gracias. Lina, a lo mejor tú quieres comentar sobre la seguridad que toman o no en todas sus acciones y durante las fosas. Híjole, esa sí es una muy buena pregunta, porque, bueno, al menos pues ya nos quitaron el miedo, ¿no? Se han llevado un parte muy importante de ti, pues que al menos en lo personal. Sí, me tengo que cuidar y todo, pero cuando hago ese tipo de acciones, yo solamente quiero que funcione, quiero que camine, pero realmente así como me voy a cuidar porque me vayan a hacer algo, realmente no. Digamos, la verdad que nada de cuidado. Justo lo que platicábamos con Caro cuando iba a hacer las primeras proyecciones, ¿no? Así de, ¿qué vamos a hacer si salgo? Leía y no sé si pueda contestar así de rapidito, que por qué se de sanciones en Jojutla. ¿Puedo contestarla? Bueno, las exhumaciones de Jojutla se detuvieron porque cuando nosotras las familias pedimos que limiten la fosa, o sea, que la hagan más grande hacia las paredes donde ya son vírgenes, donde ya no ha sido tocado por el hombre, hasta ahí es donde se limita la fosa tanto hacia abajo, hacia los lados. Entonces, como ya lo había dicho Caro también, a un costado de la fosa se encontraron unas bolsas en el cual íbamos rascando y pues estaban asomando. ¿Por qué ya no lo sacamos? Porque más arriba de estas bolsas que se destaparon, más arriba había unos féretros. O sea, ya habían hecho entierros a otras familias que pues, ¿no? Entonces nosotros no podíamos como agarrar y quitarlo, ¿no? Sino utilizar a las familias esa autorización de remover estos cuerpos. Entonces, es también que hemos podido contar con las exhumaciones y porque el gobierno, como dice Caro, pues nos ha estado dando largas y largas y largas y largas, tanto así son sus largas, ni siquiera las validaciones de los perfiles, los 83 cuerpos que sacamos se han validado, ¿no? O sea, todavía no tienen, siguen en el olvido, seguimos sin saber quiénes son estas personas y no, tenemos en los CEMEFOS más de 600 cuerpos en ellos, los cuales también nos han detenido para seguir con esa exhumación, pero al inicio fue esta parte, ¿no? Encontrar estas tumbas aparte, no individuales, también por respeto a estas familias, no incurrir en un delito. Yo quisiera agregar algo ahí sobre lo que ha pasado después, y es que durante muchos años, como bien dijo Lina, el argumento era que, híjole, no se puede saber quiénes son las familias ni dónde están, pero justo de la mano de todo lo del documental el año pasado tuvimos un aliado muy bueno que es Carlos Brito, regidor independiente de Jojutla, que fue como una de sus consignas también esta parte de este caso, y sí lograron localizar a las familias y se logró la autorización. Y en marzo del año pasado se iba a hacer como el primer movimiento y llega lo del COVID y ¡zas!, ¿no? O sea, como que se cae. Y ahora en noviembre del año pasado estaban retomándolo, de hecho tuvimos una función con el gobierno municipal donde sí se sensibilizaron mucho, me dio mucha risa, ahí como un pequeño paréntesis que ese día pues llevaron al alcalde a ver la película y ya estuvieron las colectivas de familiares, nosotras, no sé qué, y al final se acerca el presidente municipal y nos dice, no, me encanta, o sea, sí realmente lo veía uno conmovido, ¿no, Lina? Ya, o sea, tú también no opinarás, pero me dice al final de que sí, cuando me dijeron que venía hoy a ver un documental y que duraba 1 hora y media, dije, uy, qué aburrido,
pero ya que lo vi, ya vi que sí, que eso se ayuda a sensibilizar mucho y cambiar y no sé qué, y pues claro, son otras autoridades que no estaban en ese momento, que vienen de otro partido y no sabían la magnitud de eso que estaban viendo. Entonces, fue como algo interesante por ahí que se dio. Y bueno, pues estos movimientos como que están en pausa, pues precisamente bajo este argumento del COVID, pero también porque se busca que haya, pues toda, o sea, si se vuelve a abrir la fosa, que se haya la garantía de que ahora pueda haber peritos independientes, que puedan estar las familias participando, como una serie de condiciones para que cuando esa fosa se llegue a reabrir, pues no ocurran los mismos delitos o situaciones que se vieron en las veces anteriores, ¿no? Entonces ahorita, pues el COVID, como decíamos, es el pretexto perfecto, pero el tema especialmente de la reapertura de la fosa ya tuvo como 2 movimientos en el último año, muy importantes de donde se ha avanzado, y el tema de la identificación, que como bien dijo Lina, también sigue pendiente, pues en noviembre del año pasado se empezaron a llevar las primeras mesas de las confrontas, sin embargo, ahí también no sé bien qué haya ocurrido que pues de pronto se ha suspendido, y también porque hay la reticencia, como bien dijo Caro, de parte de la UAM, de una de las instituciones, a entregar los resultados que ellos tienen por, pues no sé, por pleitos y argumentos que ellos traen ahorita en esta nueva administración, ¿no?, de la universidad. Entonces, políticamente eso es lo que está pasando todavía en torno a la historia de la que estamos hablando. Ok, Sergio Salazar. No. Entonces, Rocío. Sí, no te escuchamos, Sergio. ¿Ah, Igual sí? prueba, no sé, salir, volver a entrar o algo así, porque ya está tu micrófono habilitado, pero no te escuchamos. Entonces, sí, justo le damos la palabra a Rocío. Ah, bueno, Rocío. ¿O ya? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Bueno, agradecer a las tres, bueno, por estar aquí y el reconocimiento, ¿no? Bueno, un comentario rápido. A mí me parece que el documental está como lleno de, que es muy sensorial. Bueno, no sé si es la palabra, pero esto que mencionaban antes, ¿no? O sea, las referencias a se huele, se oye, se mira, ¿no? Y creo que eso le da como una fuerza así, importante, sobre todo pensándolo como con relación a la memoria, ¿no? O sea, no pensar solamente como en el dato duro, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, la cantidad de desaparecidos y tal, sino en todas las emociones que conlleva el recordar a esos desaparecidos, ¿no? Y eso, creo que sin caer, como bien decía Toño, como en la sensiblería fácil o tal, ¿no? O sea, muy, muy bien manejado. Y a mí digamos, me impactó, y es un poco por ahí va mi pregunta, ¿no? Bueno, a quien le quiera contestar de las tres, en esas emociones, la escena del cumpleaños en la como combi, que, ¿no? A mí me conmovió muchísimo porque justo es como el otro lado, ¿no? Que me imagino, por lo que está ahí, que también es muy importante. O sea, está todo el dolor, la indignación, la tragedia, la rabia, todo lo que podemos enumerar, ¿no? Pero de pronto se ve una escena en la que se abrazan, se felicitan, en la que, ¿no? Cantan unas mañanitas, ¿no? Entonces, un poco preguntar cómo es necesario, cómo se vive esa parte no sé si es alegría, si se puede hablar de alegría, pero de compañerismo, de familia, tal, ¿no? Y una cosa así, nada más rápida, si en algún momento ha habido relación o se ha buscado, cuando se habla de los desaparecidos y en esta mega tragedia que actualmente es, bueno, cada vez más, pero o sea, como que se tendía a olvidar a los desaparecidos de hace muchas décadas, ¿no? Sin embargo, Morelos, más Guerrero, es una de las zonas en las que ha habido desaparecidos desde hace mucho, ¿no? ¿Hay algún como tipo de puente en las historias familiares, algún voltear a ver, ¿no? Con esas historias que vienen desde atrás? Y bueno, eso sería. Sí, esa escena del cumpleaños estaba fuera del documental hasta muy tarde. Creo que como que el editor la había dejado pasar Pedro, y cuando dijo qué más rescatamos del material, yo dije el cumpleaños, y dijo el cumpleaños, como que no le encontraba mucho valor y era bien importante como que balancear
estos momentos. Y la historia detrás es que estábamos haciendo tomas extras, o sea que en realidad no es un trayecto a la fosa, necesitábamos hacer tomas extras de trayecto a la fosa, y Gaby, la del cumpleaños, aparece en el docu, pero no era de las protagonistas principales, pero mientras nosotros estábamos grabando, acá, eso fue hace 2 años exactamente, o 3, porque era el cumpleaños de su hijo y acaba de pasar el cumpleaños del hijo de Gaby. Y Gaby estaba bien deprimida en su casa y creo que Angie nos contó. Y entonces, como íbamos a estar paseando por Morelos, haciendo pues tomas, dijimos, vamos a pasar por Gaby y nos la llevamos a pasear mínimo en la camioneta a que pase su cumpleaños acompañada y no sola. Entonces eso pasó realmente, que fuimos a la casa de Gaby a recogerla y a que pasara el cumpleaños con nosotros grabando, ¿no? Entonces, sí fue como un momento, y esto pasa todo el tiempo, ¿no? Tienen que estarse echando la mano ahí. Lina también nos contará más porque tienen que constantemente estarse sacando de sus casas, ¿no? Y buscando porque en casa se nos caen y Lina sabe más de eso. A mí Entonces, también, perdón que rápido meto mi cuchara, pero otra de las escenas que me parecen memorables es hacia el final, cuando están en la alberca, ayudándose a flotar, haciéndose masaje. Es como, no se sintetiza tan bien ese espíritu, ¿no? que decíamos de solidaridad, de apoyo mutuo, de una forma increíble. Pero bueno, dejo que sigan con las preguntas. no sé si Lina quiere aportar algo más o las demás sobre el último comentario. Entre el puente de las desapariciones de los 60, 70, ¿te refieres? Pues primero pensaba que no hay vínculo, pero claro, luego en una de las posadas del colectivo Regresando a Casa, y claro que invitan a, a mamás que tuvieron desaparecidos en aquella época, ¿no? Entonces, sí, las mamás de los 60, 70 siguen acompañando a las de ahora. Uh-huh. Sí, de pronto pareciera que no hay vínculo, pero sí que lo hay. Sobre todo cuando pues en la desaparición está implicado el Estado, ¿no? Como es claramente los 70. Ok. Sobre los 70, perdón, Sí. perdón, Adelante. ¿puedo? Sí, claro. Sobre los 70, pues tenemos el caso de Tita Radilla, que ella, a pesar de haber pasado tanto tiempo, ella sigue en búsqueda, ¿no? Y hemos hecho brigadas. No te escuchamos, Lina. Sí. Te congelaste igual ahorita que regrese. Pero ¿se me escuchó? Ya, otra vez. Ok. Justo solo estos momentos de el que a veces cuando nosotros reímos o hacemos bromas o se ve que la estamos pasando bien, la gente que nos conoce que estamos pasando por esta situación nos critica, ¿no? A mí me han dicho, ay, qué bueno que ya superaste la desaparición de tu hija. No, no la he superado. Yo llevo una máscara en mi cara para que mi familia no se dé cuenta de tanto sufrimiento que traigo, ¿no? O sea, nos ha tocado sonreír falsamente y solo con las compañeras que estamos viviendo esta situación podemos hacer lo que ustedes vieron, ¿no? En la alberca, el cumpleaños, podemos reír, podemos cantar, podemos gritar, podemos llorar y no nos vamos a juzgar. Porque cada una de nosotras sabemos nuestro dolor y no nos estamos juzgando, cosa que afuera no lo podemos hacer porque somos criticadas. Bueno, y nos ha tocado, ¿no? Es un poquito respondiendo lo que la pregunta que estaba haciendo la otra chica sobre el momento del cumpleaños y de Antonio, el momento de la alberca, ¿no? Es algo que podemos hacer entre nosotras, porque afuera somos criticadas, ¿no? De esta manera de que pues ya se nos olvidó nuestro familiar y mírala porque ya se maquilló, pues ya se le olvidó, ¿no? O mírala, pues ya lo superó. Eh, pero realmente pues no es así, ¿no? Hemos aprendido a ponernos la máscara para la demás gente pues, que nos critica, ¿no? Pues eso. Vamos con Adriana
Y ya estaba igual la pregunta de Sergio, pero se me fue el internet y no la tengo, perdón, solo tengo la parte segunda, pero vamos con Adriana y... Si quieres yo la leo, Carla, porque además justo mi comentario iba un poco en relación con lo que pregunta Sergio. Nada más quisiera antes, pues igual también agradecer a Carolina, a Lina y a Merle por estar acá con nosotros en este cineclub. Me parece un documental que tiene que verse, ¿no? Que tiene que verse en todo México y fuera de México y muchísimas veces. Y bueno, pues les quería agradecer y ahorita voy a leer lo que nos puso Sergio y ya lanzo mi comentario. Dice Sergio, mejor lo escribo por aquí, creo que sigue teniendo problemas con su internet. Quería resaltar la forma de reconocer en la ropa de los cuerpos localizados a las personas que les podrían estar buscando y cómo ello contrasta totalmente con la voluntad de las autoridades de obstaculizar las búsquedas de familiares. Y de una vez, no sé si quieren que lea el otro de Esmeralda, que dice, ¿qué tanto la felicidad es una especie de venganza y rebeldía ante la crítica social? Bueno, a ver si no son demasiadas preguntas, pero si quieren ahorita las volvemos a repetir. Yo me quedé pensando muchísimo en relación con la memoria varias cosas. Uno, cómo este mismo documental justo está construyendo una memoria, ¿no? Me parece como muy impactante que tengamos memoria, no sé, tal, del basurero de Cocula, ¿no? Y todo lo que está en relación con este espacio, pero esto que están contando ustedes aquí de las fosas de Tetelcingo y de Jojutla, me parece que no está todavía en nuestras memorias como a nivel país, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, esta memoria, lo que decía en relación con el comentario de Sergio, es porque también está cómo hay memoria en estos cuerpos, ¿no? Sobre estos cuerpos que, digamos, pues con todo el mal tratamiento que hacen las autoridades, al final nos están contando un montón de cosas. Y estas memorias que están sobre estos cuerpos son un montón de huellas y de señales, ¿no? En relación con cómo fallecieron, cómo fueron tratados por el Estado, un poco sobre sus historias, ¿no? Hay también señas de identidad, como pueden ser los tatuajes, evidentemente la propia edad, el sexo, etcétera. Pero muchas otras cosas, ¿no? A mí me impactó mucho cuando hablan de la falda de secundaria, ¿no? De esta niña que todavía trae puesta su falda de secundaria y que es como un elemento muy importante para poder rastrear, ¿no? Tratar de rastrear cuáles, gracias, Ana Ceci, sí, ahí está justo estos dibujos, ¿no? Que son importantísimos y bueno, es impresionante que sea el único archivo y pues además, digamos, hecho de esta manera como tan valiente, tan brava, y pues muchísimas gracias, ¿no? Creo que iba sobre todo por ahí, más que pregunta, era comentario. Tal vez la única pregunta, y en relación un poco con lo que preguntaba Adriana hace ratito, Adriana Moreno, si no ha habido como alguna especie como de represalia, ¿no? Después de este documental. Nada más. Gracias. Justo como dice Lina en el documental, en una de las noches dice, es que nunca pensaron que fuéramos a estar aquí revisando su trabajo. O sea, recordemos que estas fosas se encontraron por casualidad. Entonces, claro que los trabajos están súper parados porque dejaron tantas huellas en esos cuerpos por haberlos enterrado tan mal y lo hicieron tan mal y no sabían que las íbamos a encontrar, que las iban a encontrar, que pues ahora tienen que obstaculizar los trabajos, porque si no, todas las historias de las que podríamos enterarnos en cada uno de sus cuerpos, si investigamos qué hay detrás, pues, pues los evidencia, ¿no? O sea, sus vínculos con el crimen, por qué lo hicieron así, por qué los enterraron con ropa, amarrados, torturados, porque no hay investigaciones, porque no hay carpetas de investigación, entonces develaría muchísimo. Entonces, claro que van a tratar de tapar estas historias hasta donde puedan y por eso va a ser tan difícil y va a necesitar tanta fuerza de la sociedad civil, pues desenterrar estas historias. Y pues un poco, igual Merle nos puede contar o Ana Ceci sobre las postales, que fue también una idea de la campaña de impacto de retomar y de darle valor al archivo que ellas habían hecho con los dibujos y de volver a alguno de los cuerpos que tenían más evidencias, volverlos
postales, ¿no? Como con mucho respeto, con la intención de divulgar las señas, ¿no? Y igual Merle nos puede contar un poquillo más y también de los cubrebocas igual, a propósito de la pandemia. Vas, no sé si tú platícales de las postales y yo de los cubre. Ok, bueno, aquí están las postales que tenemos en esta página que ya les compartimos, que es Volverte a Ver documental. Son 34 postales que las hizo una artista gráfica reflejando con mucho respeto lo que vieron las madres y registraron después de recibir este curso de forenses que hicieron con sus propias manos. Tiene detalles como el número de la persona, la fecha de la carpeta que tenía, el sexo, la altura, otros datos, y pues trataron ahí de retratar cada uno de los detalles, tanto de los cuerpos como de la ropa, de los tatuajes que tenían, de si se fueron encontrados con faldas, con pantalones, con tenis, qué talla era la ropa, lo más detallado que pudieron hacerlo. Y como dijo Carolina, este es el único base de datos, y por eso es un documento muy preciado y muy precioso para ellas y para nosotros, y pues hemos querido ponerlo de esta manera a disposición porque dentro de la campaña Desenterrar la Verdad, pues una de los objetivos más importantes es precisamente llevar esta base de datos al mayor número de personas posibles, por si alguien puede reconocer alguna de estas personas. Y pues de esta manera ayudar, como dice la campaña, a desenterrar la verdad. Y también si alguna persona, por ejemplo, se pregunta qué puede hacer después de ver el documental y después de ver pues esta historia tan importante y tan reveladora, pues ahí en la página que es amatefilms.mx volverte a ver tenemos 3, 4, 7 maneras en las que pueden apoyar la campaña. Una es pues viendo el documental, otra es, como ya dijimos, compartiendo las postales, y otra es tomándose una foto usando un tapabocas con la leyenda "¿Dónde están?", como el que tenemos aquí. Otra es compartiendo su opinión sobre el documental. Si tienen algún blog, si quieren, son periodistas, quieren escribir algún artículo, pues se pueden acercar a nosotros. Otra es ayudándonos a organizar funciones especiales del documental en su comunidad, escuela, organización, institución, cineclub. También nos pueden escribir a cualquiera de las redes o al correo para pedirnos un visionado del documental y nosotros se los podemos compartir. Y pues compartiendo los contenidos en las redes sociales y el calendario de proyecciones. Y pues aquí hago el comercial de que el documental tiene un visionado por parte de DocsMX, y el viernes 26, o sea, mañana, va a haber una charla donde van a participar Carolina y gente del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, de Data Cívica y de Artículo 19, en un tema que trata de personas desaparecidas y acceso al derecho a la información. Aquí les vamos a compartir en el chat dónde se pueden inscribir para poder ver la película. Y eso es lo que les podría compartir hoy. Merle. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo solo quería agregar que también, pues, como no sé si ustedes han visto el póster de la película, y si se meten a las redes sociales que Ana Ceci puso, lo van a poder ver, pero pues son mujeres con cubrebocas que dicen dónde están, porque precisamente hace años, durante las exhumaciones, pues también eso es una parte del protocolo, y resulta que de pronto nos toca estrenar en pandemia, y como o sea, vimos como esta conexión simbólica, ¿no? Pensando también en cómo conectar lo que pasó y el ahora o esta circunstancia. Entonces vimos la posibilidad de hacer estos cubrebocas también, pues para traer la demanda al espacio público, ¿no? Como para poderle estar, pues compartiendo o generando esa interrogante, ¿no? De dónde están.
Entonces, sobre las represalias que decían como tal, no, hablando de seguridad, Lina, pues Lina no le tiene miedo a nada, pero nosotras llevamos, por ejemplo, una bitácora de incidentes, ¿no? Una bitácora de seguridad. Son como algunas prácticas que vale la pena luego tener. Tomamos un taller de seguridad como parte, digamos, ya de la campaña que nos ofreció Comité Cerezo, implementamos unas cosas, otras todavía las tenemos pendientes, y solo tuvimos como una situación que sí estaría interesante comentar, porque el exgobernador Graco Ramírez, que pues es uno de los villanos del documental, sí tuvo por ahí también, quizá más tarde Ana Ceci, para retomar más preguntas, pueda puntualizar más, pero él tuvo un exabrupto en Twitter contra el documental, diciendo que eran mentiras, pero respondiendo de una forma como súper contradictoria, que además pues Graco Ramírez ya es un poco un cartucho quemado políticamente, pero más que, o sea, más que una censura o algo así de seguridad como tal, pues sí ha habido estas reacciones como tratando de, pues de decir que no es cierto, de minimizar o así, pero pues al contrario, ¿no? Creemos que esa vez que él tuvo ese exabrupto, pues lo pudimos usar a nuestro favor porque es como, bueno, la película que hizo enojar al exgobernador Graco Ramírez. Entonces, y así como él, hay muchos, él ya es cartucho quemado, pero muchos otros sí siguen en la política, el fiscal que está ahorita está implicado, entonces, pues sí es un asunto que hay que checar cuando haces este tipo de trabajos, ¿no? Llevar algún tipo de registro de seguridad. Y ya. Voy a leer otra pregunta, y esta es de Fátima Guerrero. No se ve con mucha frecuencia encarar a una autoridad en los documentales y, como dice una de las madres, ¿cuánto les cuesta bajarse del falso pedestal de su cargo político? Parecen incapaces de ofrecer palabras francas. Eso me parece, subraya su culpa. Qué fuerte verlos tan incapaces de sensibilidad, como sigue un discurso típico y sacando la tarjeta con su contacto como de cualquier acto político, y del otro lado, qué claridad y valor de las madres buscadoras que señalaron la incapacidad e indolencia de la acartonada funcionaria. Y bueno, Ana Ceci Cedillo nos pone todos los datos de la función de mañana y de contacto de volverte a ver el documental. Sí, gracias. Creo que una de las cosas más impresionantes que justo que me ha tocado vivir desde que empecé a participar del activismo en la calle con el movimiento, eran estas escenas que igual no vemos con frecuencia en la prensa, de la dignidad tremenda y la claridad tremenda que tienen las familias o los pueblos en lucha y en defensa de su territorio cuando increpan a las autoridades, ¿no? Entonces es como una dignidad. Pues esta foto del EZLN, de las señoras alejando a los militares con una dignidad y sin miedo, a mí me pone la piel chinita, y ahí es como un ejemplo de dignidad humana muy grande, y creo que tenía que haber una escena de esas en el documental, aunque hemos visto un montón quizá, pero no sé, vivirlas ahí es un gran ejemplo de dignidad, y cuando se presentó esta escena, pues eso fue como que Hortensia se puso de pechito al ir a visitar la fosa, quería quedar bien, y obviamente tenían una lista de cosas que decirles, ¿no? No puede dar la cara, y claro, es un ejemplo de cómo ellos, su discurso es meramente, o sea, no están escuchando, no están dialogando, están yendo a vertir palabras vacías, pero pues la respuesta de las familias es muy clara y muy digna, ¿no? Muchas gracias. Zul, ahora. Dice si ella está prófuga de la justicia. Sí, porque ni siquiera hay un juicio abierto en contra de ella, hay un juicio abierto en contra de alguien más. Ella renunció al PRD, además antes de salir robó millones de pesos del estado morelense. Creo que no podía salir del estado de Morelos, pero estaba haciendo sus pininos en otra área, no me acuerdo a dónde estaba tratando de entrar, ya no sé qué onda con Hortensia Figueroa. Hola, sí, ¿me escucho bien? Sí. Buenas noches a todas y todos. Bueno, solo quería como aunar a esto que se ha estado comentando sobre la desaparición. Me parece muy importante la invitación que nos hacen, pues a invitarlas a ciertos lugares a presentar el documental, y pues también, sobre todo para tejer redes, ¿no? Pienso que en esto de la desaparición forzada o las desapariciones que ha habido recientemente en la zona oriente sur de la Ciudad de México,
existe pues todavía como un problema aunado al que ya existe, ¿no? O a todos los que ya están, que es pues la falta de acceso a la información. También el temor que existe por las familias en llevar procesos de lucha, ¿no? De búsqueda, sobre todo porque no hay información o porque las redes no se han hecho tan visibles, ¿no? Ahorita estamos varias compañeras de algunas alcaldías, ¿no? Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta y Chalco, bueno, que ya es Estado de México, y pues hemos comentado que esto de las desapariciones, al menos en nuestras alcaldías, aunque hacemos difusiones así, tampoco tienen gran alcance, ¿no? En los formatos de búsqueda, ¿no? En las fotografías de niñas o mujeres, y también pensamos que es una cuestión también porque somos de la periferia, ¿no? Entonces, pues ver este tipo de documentales, escucharlas, ¿no? A ustedes que lo realizaron, que participaron, pues también es como una forma de esperanza, ¿no? Como que hacer ver que es posible realizar pues grandes redes, ¿no? Acompañamiento sobre todo entre mujeres que pues también creo que la batuta la llevamos nosotras en la búsqueda de las personas, mujeres y niñas, y pues nada, creo que falta problematizar también como la visibilidad de este tipo de casos de este lado, ¿no? Ya le comenté a Merlin, tuve el gusto de participar con ella en otros espacios que podríamos hacer como una conexión, ¿no? Pues para fortalecer, ¿no? Y también pues presentar ese documental, que también pienso que es muy valioso para la lucha y pues también para los procesos de las familias y las acompañantes. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Sí, claro, también vincularlas con los colectivos de Morelos, que es Familias Resilientes de Morelos, es el de Lina, Regresando a Casa Morelos, como vincular colectivos a través de proyecciones es importante y bonito, entonces podemos hacer eso en algún momento. Sí, la verdad es que es notable no sé, como la diferencia en la concepción de lo que es la distribución y la difusión de un documental, ¿no? O sea, mientras en el ámbito más cinematográfico, artístico, las películas se guardan celosamente y el estreno y el festival y no se puede ver hasta que no... O sea, y aquí es como un espíritu de que se vea lo más posible, por favor, compártanla, circúlenla, ¿no? Entonces... Eso es increíble, me parece como que es justo completar la labor social, ¿no? Que tiene un documental. No solo es filmarlo, no solo es editarlo, tratar con respeto a las personas, sino después hacer justo una campaña de impacto, ¿no? Que pues, para que llegue a donde tiene que llegar. Y bueno, también es curioso que quería mencionar que junto con Volverte a Ver, se han hecho en los últimos años un montón de documentales donde hay buscadores, buscadoras como personajes principales o ya sea en un fragmento de la película. Digo, nada más por mencionar algunos, está Persistencia, que es también buenísimo, Las Buscadoras o Las Rastreadoras, no me acuerdo cómo se llama. Que ya cambió de nombre. Sí, y bueno, Soles Negros, Niña Sola, incluso en Guerrero también. Y lo interesante es que lejos de sentir que ya vi ese tema, ya me lo sé, como que cada uno apela a un aspecto, cada uno te conecta de una manera propia con la problemática y los que hagan falta, o sea, digamos, como ciudadanos, como espectadores de cine documental, pues tenemos casi como la obligación moral de verlos, de conocerlos, de engancharnos y de apoyar de alguna manera, ¿no? Entonces, pues es triste pensar que el problema es de tal magnitud que no se requiere un documental, ¿no? Para crear conciencia, sino una generación de documentales. Entonces, bueno, eso es como, digamos, por un lado una buena noticia que hay muchos trabajos sobre el tema, que se está reflexionando, se está dando a conocer, pero por otro lado es tristísimo que tenga que ser así, ¿no? Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta o algún otro comentario. Me parece que sí. Ya está la plataforma donde va a estar presentándose mañana.
Y bueno, pues si no hay más comentarios, les agradecemos nuevamente muchísimo su presencia, su participación, compartirnos la película, el trabajo. Lo seguiremos circulando, lo seguiremos visibilizando todo lo que se pueda. Y bueno, pues ahí está la invitación también para mañana, ¿no? A quienes les haya conmovido y quieren que más personas lo vean, pues mañana es una buena ocasión con los compañeros de DocsMX, que tienen también una plataforma, una oferta de documentales en línea muy atractiva. Y bueno, pues agradecerles también a todos y a todas quienes nos acompañaron en estas 4 sesiones de este ciclo del Cineclub de la UAM, del Laboratorio y el Departamento de Antropología. Pues agradecerles mucho. Ya estaremos programando un nuevo ciclo con alguna otra temática de relevancia social y antropológica, y también siempre tratando de presentar trabajos pues con una calidad técnica, estética, narrativa, pues tan poderosa como los 4 trabajos que discutimos, que vimos y discutimos en estas 4 semanas. Pues muchísimas gracias a Carla por todo el apoyo, la gestión del Cineclub, y pues a Adriana Aguayo también por el apoyo desde la coordinación de la licenciatura, a todos los integrantes del seminario sobre memoria y espacio urbano, también muchas gracias, el Rocío, pues no sé, Adriana Moreno, que estuvo por aquí presente en las 4 sesiones, mucha gente también, Juanita Trejo, en fin, muchísimas gracias por acompañarnos, y pues estén pendientes de las siguientes ediciones del Cineclub. Y bueno, pues hay que ver documental, compartir documental y discutirlo y moverlo por todos lados. Caro, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bueno, avisarles también que Volverte a Ver será parte también del foro de cine etnográfico que estamos organizando en el marco del Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, que será del 16 al 19 de marzo, ya en unas cuantas semanas. Y bueno, ya hay una amplia selección de documentales de interés antropológico. Hay una sección que se llama Búsquedas, donde están Volverte a Ver y también Persistencia, este otro documental que les mencionaba, entre muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, pronto empezaremos a a revelar la información de la programación y todo. Entonces, bueno, pues también estén atentos y atentas a las redes del Laboratorio de Antropología Visual y de la UAM. Y bueno, pues nada, eso es todo por hoy. Yo solo leo el último comentario de Ángela. Dice, 1000 gracias por este documental y por su valentía en la búsqueda de sus familiares. Son un ejemplo de fortaleza y de dignidad insuperable. Sobre el documental se nota el acercamiento antropológico basado en una relación muy cercana y de largo aliento con las protagonistas. Todas deberían ver este documental, hace pensar en la esencia de lo humano. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes por el espacio, gracias a Ana Ceci, Merle, gracias a Lina por compartir después de un día de búsqueda, conectarte después. Muchas gracias por sus oídos, por sus ojos, y pues ayúdenos a recomendar el documental y a ver si vemos a nueva gente mañana. Muchas gracias, Toño, por el espacio. Gracias. Gracias. A ustedes. Gracias. Muchas gracias, linda noche. Igual. Bueno, sí hubiera comentado que las sesiones van a estar en YouTube, pero bueno, ya lo... No lo dije al principio, no, ¿verdad? Se lo dije a Caro, creo. Sí, Pero bueno, al principio, pero bueno. No. con la base de datos de los que se inscribieron, los que escribían, a los que les enviabas ya los links y todo, pues a lo mejor por ahí podríamos, ya que estén los 4, ¿no? Hacer como en una lista de reproducción, y esa se puede compartir, ¿no? Sí, porque voy atrasada con él, apenas descargué. Yo te lo mandé muy tarde. De hecho, dije, ¿por qué no lo habrá mandado Carla? Y dije, pues porque yo no le he mandado. No, y se me fue porque tuve un montón de cosas que hacer y todo, pero bueno, ya sabes, ahí vamos. Con mis chamacos ahora los llevo casi de la mano para que hagan su trabajo, pero así he estado toda la semana.
Órale, pues. Bueno, muy bien. Nos vemos. Gracias, Carlita. Buenas noches. Adiós.